Hola, buenas noches. Bien, esta clase va a ser sobre planteamiento de problemas de tipo algebraico. Acá lo primero que se muestra son estrategias de resolución. Entonces, lo primero que uno debe hacer aquí es leer bien, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, modelar, representar y resolver un problema, tengo que primero leer muy bien el enunciado. Dice acá, existen diversos tipos de problemas de planteamiento. Sin embargo, en todos ellos es conveniente. O sea, está hablando de forma general. Puede ser que haya un planteamiento donde esté involucrada la geometría o problemas de planteamiento de probabilidades, ¿cierto? O sea, esto va más allá del álgebra. Está dentro del contexto de álgebra, pero va más allá del álgebra porque podemos tener problemas de planteamiento netamente aritmético o algebraico o mezcla, ¿cierto? Que sean figuras geométricas con algunas expresiones algebraicas, ¿cierto? O también algunos problemas de probabilidades, ¿cierto? Y estos problemas de probabilidades también van a tener que plantearse, es decir, pasar del lenguaje natural o seminatural, que pueden ser letras con números, a pasar al lenguaje matemático, 100% matemático, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que leer muy bien y saber traducir ciertas expresiones, traducir ciertas palabras a expresiones matemáticas que son claves. Entonces, después dice que yo debo hacer un listado de incógnitas y datos, es decir, lo que yo sé y lo que no sé. Luego, si la situación lo amerita, voy a hacer un diagrama de la situación planteada. Cuando hablamos de diagrama, hablamos de un dibujo geométrico, o puede ser quizá una tabla, algo que me permita tener más luz sobre el problema. A veces una tabla, un dibujito, me va a ayudar bastante a ver la luz del problema. O sea, si puedo hacer un grafo, quizás, o un diagrama de Venn, a veces amerita hacer una tabla. Eso puede ayudar a que yo generalice alguna fórmula o pueda encontrar la solución al problema al cambiar de registro. Eso se llama en didáctica de la matemática registros de representación semiótica. Uno cambia, por ejemplo, de una expresión algebraica a una figura, ¿cierto? O puedo pasar de la figura a una tabla y viceversa. Sobre todo en el área de funciones uno hace ese cambio de registro, ¿cierto? Y en cada registro tengo un tratamiento que hacer, una operatoria. Entonces, cuando habla de diagrama es muy general, muy general. Igual que en física, cuando hablamos de diagrama de cuerpo libre, acá el diagrama es muy general, es un dibujo que me representa la situación de manera simplificada y me permite tal vez relacionar variables de manera inmediata. Y después dice el siguiente paso, plantear y resolver las ecuaciones si el caso lo requiere. ¿Ya? Entonces, cuando tengo mi diagrama, eso quizás me da inmediatamente la relación entre las variables, porque uno encuentra que detrás de eso puede plantear una ecuación que viene desde un teorema, por ejemplo, teorema de Tales, teorema de Euclides, Pitágoras, o sobre si es circunferencia, teorema de las cuerdas, secante, secante tangente, qué sé yo, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo planteo una ecuación? Depende. Si estamos en la geometría, puedo tomarme de varios teoremas para plantear una ecuación o un conjunto de ecuaciones. Entonces, para plantear ecuaciones es importante el paso anterior que dice hacer un listado de incógnitas y datos. ¿Por qué? Porque yo tengo que asignar de repente variables, letras, a medidas angulares o de longitudes, ¿cierto? Porque si no, no puedo plantear ecuaciones si no tengo las letras o los números, ¿cierto? Entonces es importante que en el primer paso llegue a este lado se va a llamar X, la medida de este lado se llama tanto y así. Y luego que yo, si resuelvo las ecuaciones, si puedo resolver, voy a comprobar las soluciones si tiene sentido dicha solución o soluciones en ese contexto, que puede ser un contexto matemático solamente o un contexto aplicado a fenómenos de la realidad. Por ejemplo, fenómenos de tipo físico, fenómenos de tipo químico, biológico, económico, ¿cierto? Entonces tengo que ver si tiene sentido mi solución. Por ejemplo, si yo llego a que tengo una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y me dio que la edad de la persona puede ser 20 años o 30. ¿Tiene sentido 20, 30? Sí, podría ser. Pero si yo llego a que la edad de una persona es menos 40, porque resolví una ecuación y me dio eso, no tiene sentido, ¿eh? Porque la medida de un segmento me dé menos 80, porque la masa de una partícula me dé menos 30 y tantos gramos, ¿eh? También, por eso lo descartamos por ahora, ¿ya?
Así que eh, ahora lo que vamos a ver es cómo traducir ciertas expresiones lingüísticas a lenguaje matemático. Es decir, vamos a ir de lenguaje natural, lenguaje palabras, ¿cierto? En este caso es español, ¿cierto? Vamos a ir al lenguaje matemático, ¿cierto? Cuando hablamos del doble de i, estamos hablando de que se supone que i es un número, ¿cierto? Entonces vamos a decir que primero un número cualquiera se va a representar por i. Eso faltó, ¿cierto? Un número cualquiera se puede representar por y, o x, la letra que usted quiera. Y ahora cuando hablo del doble de y, yo podría decir el doble de un número. Cuando hablamos de doble, es multiplicar por 2. ¿Cierto? Estamos diciendo que se suma el número o la variable con sí mismo, doble de un número. En cambio, cuando pasamos y decimos el cuadrado de y, ahí sería y elevado a 2, ¿cierto? Porque eso viene de el área de un cuadrado. Cuando yo tengo un cuadrado, que su lado mide y, ¿cómo saco el área de esto? El área sería i por i, o sea, y elevado a 2. Como viene de un cuadrado, se dice y al cuadrado, ¿cierto? No se dice i a la 2, se dice y al cuadrado. Una cuestión de convención nomás. Si le dice i elevado a 2, no está malo, pero es usual hablar de y al cuadrado, ¿ya? Después, cuando hablamos de triple de i, al igual que doble, tenemos que fijarnos en estas terminaciones. Ple, uplo, ¿ven? Cuando tenemos esas terminaciones, se refiere a veces. Cuando es veces, simplemente multiplicar. Entonces, triple de i, 3i. El cubo de i, ¿de dónde viene? Esa expresión viene de calcular el volumen de un cubo. Sabemos nosotros que un cubo, si tengo un cubo que tiene arista i, el volumen sería i por i por i, o sea, el volumen es y elevado a 3. Y por eso decimos y al cubo, o el cubo de y, ¿cierto? Y a la 3. Entonces, no se olviden, porque a veces cuando uno dice cuadrado escriben un 3 o viceversa, ¿no? Tiene que tener ojo ahí con cuadrado con cubo. Si se olvida, puede pensar en el área del cuadrado o en el volumen de un cubo. ¿Ya? Cuádrupulo de i sería 4 veces i, ¿cierto? 4i. Lo voy a agrandar acá un poco. Y me molesta la pestaña de zoom, me tapa. En cambio, la cuarta potencia de i, ¿cómo sería? I elevado a 4. A veces también se confunde este con la cuarta parte, porque uno puede decir la cuarta parte, si lo leo rápido, puede ser que pensé que iba a hacer esto, y partido por 4. No, se refiere a elevado a 4. Quíntuplo, sabemos que eso es 5 veces, 8, 5 veces. ¿Sí? ¿Cómo sería la quinta potencia de Y? La quinta potencia de Y. O sea, al igual que la cuarta potencia, sería I elevado a 5. ¿Ya? Eso. Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando del resultado de la sustracción o de la resta, ¿cierto? Cuando restamos. Entonces, cuando es diferencia entre x e y, sería x menos y. En ese orden estricto, porque la resta sabemos que no conmuta. En cambio, abajo dice la diferencia entre y x. Ahí también, y menos x, en ese orden. No conmuta la resta, ¿cierto? ¿Cuándo conmuta la resta? Cuando los dos son negativos, ¿cierto? Ahí sí. Ahí yo puedo dar vuelta a la resta. Cuando los dos son negativos, se pueden dar vuelta. Pero cuando uno es negativo y el otro positivo, eh, no llegaría a serlo así. Ahí, por ejemplo, yo puedo dar vuelta menos x menos y es lo mismo que menos y menos x. Se puede hacer eso. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer con la resta cuando tengo x menos y es cambiar de lugar, ¿cierto? De esa manera. Eso es lo que yo puedo hacer, cambiar de lugar. Pero como resultado,
la resta tiene un cierto orden estricto, ¿ya? Tiene un cierto orden estricto. No es como la suma o como la multiplicación. Y hay otras operaciones que uno va a ver después en la universidad que tampoco son conmutativas. Por ejemplo, la potenciación no es conmutativa, ¿cierto? Cuando digo x elevado a y, eso es distinto de y elevado a x, ¿cierto? El único caso que funciona es cuando son iguales o 2 a la 4 es igual a 4 a la 2. Son los únicos dos casos que funcionan cuando x es igual a y. Obviamente x no puede ser cero. Y también cuando tengo 2 4 y 4 son los únicos casos que coincide la exponenciación, que puede conmutarse. Pero hay varias operaciones que no conmutan. Ya, aquí también hay algo interesante que es el exceso de x sobre y. Cuando es el exceso de x sobre y, hay que pensar que x es más grande que y. Yo quiero calcular en cuánto x supera a y. En cuánto supera x a y, lo supera en la diferencia. Es decir, el exceso de x sobre y es simplemente la diferencia, x menos. Tengo que restarlo, ¿cierto? Tengo que restar. ¿Y qué significa este prefijo semi? ¿Se acuerdan, no? Que es semi. Por ejemplo, la semicircunferencia es la mitad, ¿cierto? Por lo tanto, si es la semisuma entre x e y, o de x e y, es tomar la suma y dividirla por 2, ¿cierto? Y dividirla por 2. Si fuera semiproducto, sería x por y partido por 2. Si es semidiferencia, x menos y dividido en 2. Y así, ¿no? O sea, se divide por 2 cuando es semi de algo, ¿ya? Ahora, la siguiente dice x aumentado en y unidades. Ahí tendríamos que hacer una suma, ¿no? X más y. Por tanto, la palabra aumentado aquí significa sumar, ¿ya? Aumentado significaría sumar. Y por su parte, ¿cierto? X disminuido en y, la resta, ¿ya? Así lo tenemos que entender, porque a veces se confunden con di- eh, la cantidad de veces. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad como el 4 para convertirlo en 8, ¿cierto? Yo podría decir, mire, lo multipliqué por 2, o sea, aumentó al doble, ¿cierto? Pero también aumentó en 4 unidades. Entonces, cuando yo uso la palabra aumentar en 4 unidades, es simplemente, o sea, la combinación, aumentar en 4 unidades es simplemente sumar 4 unidades. En cambio, cuando digo aumentó al doble, tengo que multiplicar por 2. También puedo usar aumentado, pero en este caso, como está aumentado solo, significa una suma, ¿cierto? Disminuido sería resta, pero también puede ser disminuyó a la mitad. O sea, ahí se dividiría en 2, pero tiene que ir acompañado con lo otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo disminuyó en 2, significa que se le restó 2. Pero si yo digo disminuyó en la mitad, se divide por 2. O sea, de repente hay preguntas un poco pillas y no se confunden. En la pregunta O y P es distinto a las anteriores, porque yo tengo que formular una igualdad. Dice que X es a unidades mayores que Y. O sea, el Y va a ser menor que el X, ¿cierto? Y esa diferencia que hay entre ellos va a ser A. Por lo tanto, con estas tres variables yo tengo que escribir una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación, ¿cómo sería? Dice que X es A unidades mayor que Y. O sea, como está escrito, es muy peligroso porque pareciera que a X tengo que sumarle A, ¿o no? Pero no, porque si yo a X le sumo A, lo voy a hacer aún más grande que Y, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo tengo que sumarle ¿a quién? A Y. Tengo que sumarle A. Por ejemplo, yo puedo decir, el papá es 15 años mayor que el hijo, ¿cierto? Si el papá tiene 45, el hijo tiene 30, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia que hay entre ellos? 15, ¿no?
el papá, el papá fue papá a los 15 años, entonces le gana por 15 años. ¿Qué tengo que hacer para escribir la igualdad? Al papá le quito 15 años para que me dé la edad del hijo, o al hijo le sumo 30. O sea, perdón, al hijo le sumo 15 porque el hijo tiene 30, ¿cierto? Al hijo le sumo 15, me da la del papá. O puedo hacer 45 menos 30 y eso me da 15. ¿Ves? Tengo tres maneras de hacer la igualdad, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado, porque cuando está escrito, siempre me dicen, por ejemplo, la edad de Pedro, voy a escribirlo acá abajo, voy a anotarlo acá. La edad de Pedro es 8 unidades más mayor que la de Juan, ¿cierto? ¿Qué se entiende ahí? Lo que se entiende es que, es que a Pedro yo le quito 8 para que me dé la de Juan, ¿cierto? O la de Pedro va a ser Juan más 8, ¿sí o no? O la diferencia entre Pedro y Juan va a ser igual a 8. Eso es lo que yo dije arriba. Es decir, tengo tres maneras de escribirlo, solo que, me quedó raro, solo que depende cómo yo, donde coloque el igual, ¿o no? Pero lo que no debiera hacer es sumarle a Pedro, porque Pedro es mayor que Juan. ¿Por cuántas unidades? En 8. Entonces, como está escrito, pareciera que tuviera que sumarle a Pedro. Y eso es típico, yo lo veo siempre, todos los años veo lo mismo, en colegio, en PAES, particular también, que pasa eso, ¿ya? Si yo dijera que Juan, o podría ser así, mira, bien podría ser así, lo voy a hacer con otro ejemplo. Marta tiene 5 años menos que eh, Teresa. Yo voy a decir, bueno, la edad de Marta es M y la edad de Teresa es T, en un tiempo actual, ¿cierto? Al igual que de Pedro y de Juan, ¿cierto? Entonces Pedro, vamos a colocar entre paréntesis P, y Juan J, su edad, ¿cierto? Entonces, Marta tiene 5 años menos que Teresa. Pasa el mismo problema. Como está escrito, uno dice, ah, es que a Marta tengo que quitarle 5, ¿no? Porque dice, Marta tiene 5 años menos que Teresa. Entonces, Marta menos 5 igual Teresa. Malo. ¿Por qué? Porque ahí estaría siendo más pequeña la edad de Marta, ¿o no? O sea, tengo que tomar la edad de Marta, sumar 5 para que me dé la de Teresa, ¿no? Entonces, Marta tiene 5 años menos que Teresa, supongamos que tiene 25 y tiene 30. Bueno, entonces yo salgo de la duda. ¿Cómo salgo de la duda? Quizás por un ejemplo numérico. 25 más 5 me da 30. Y ahí coincido, ¿no? Pero si uno lo lee a la rápida, pasa mucho que cometen ese error de escribirlo al revés. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. ¿Hay dudas sobre eso o no? No. Bueno, la siguiente es parecida. Dice que X es A unidades menor que Y. Entonces, como X es A unidades menor que Y, yo debería colocar al revés, ¿cierto? Coloco el Y aquí y el X acá y le sumo A. ¿Cierto? Eso no lo voy a borrar, pero ese ejemplo numérico va a ser importante para poder salir de duda. ¿Cómo yo formulo la ecuación teniendo estas tres variables? Después el producto entre A y B o de A y B es la multiplicación, A por B. Y veces A también es multiplicación, Y por A. Ahora, si lo coloca al revés, también está bien, A por Y, pero significan cosas distintas, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo al tener I veces A, cuando escribo I veces A, eso significa así, A más A más A, y eso lo estoy haciendo ¿cuántas veces? I veces. ¿Ven?
igual me da Y por A. Pero si yo pongo A veces Y, eso es Y más Y, ¿cuántas veces? A. De todas formas, igual me da Y por A como resultado, pero el significado es distinto, ¿cierto? Porque uno es el multiplicador, el otro es multiplicando, están cambiados, ¿cierto? Lo que pasa es que el producto, como conmuta, no hay problema, pero como significado no es lo mismo. O sea, no es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3 en el sentido de que quién es el que se está repitiendo como el sumando repetido, ¿cierto? Eso me refiero. Por eso, es como la primera pregunta que se hace a los niños en básica, de quién es el multiplicador y quién es el que está recibiendo la acción de multiplicar, ¿no? Una cosa es el que realiza la acción y otro es el que la recibe, ¿sí? Eso va a tener relevancia cuando nosotros veamos, por ejemplo, el concepto de potencia, aunque ya lo vimos, pero podemos verlo más profundo. Si yo tengo 2 a la 3, el 2 aparece 3 veces, ¿cierto? Como factor, ¿cierto? Yo tengo que realizar dos multiplicaciones, 2 por 2 y después por 2, ¿sí? Entonces, el 3 que está acá me indica el exponente o índice, me indica la cantidad de veces que tengo que repetir, ¿cierto? La multiplicación. O sea, como factor, perdón, como factor. La multiplicación es una vez menos, ¿cierto? Ahí tengo que hacer dos multiplicaciones. En este caso sí es estricto, porque no conmuta el exponente con la base. En el caso del producto, a veces no le damos importancia a eso, pero hay que fijarse quién es el multiplicador y quién es el multiplicando, ¿ya? Después, el cociente o cociente, se usa más cociente hoy en día, por si acaso. Cociente entre X e Y. Sería X dividido Y. O puede ser X partido por Y, ¿cierto? Obviamente el Y no puede ser cero. No puede ser cero. ¿Alguna duda hasta ahí o no? Eso es como previo. Nosotros vamos a tener una segunda parte de planteos que va a ser más difícil, ¿ya? Pero esta es la primera parte de planteos que es lo importante para empezar a modelar problemas. ¿No hay dudas? Hay otras expresiones también que tienen que ver con el sucesor, el antecesor, el consecutivo par, pero eso tenemos que ir viéndolo de a poco, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta 2 dice el sucesor del sucesor de n. Entonces, sucesor también puede ser entendido como consecutivo. Entonces, este n va a estar restringido ¿dónde? A los enteros. Pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque no hay un consecutivo, si estamos en los racionales, por ejemplo, no hay un consecutivo. Pero me dice, ¿cuál es el consecutivo de 3 cuartos? No hay. El concepto de sucesor o consecutivo se aplica solamente a los enteros, ¿ya? Incluyendo obviamente a los naturales. Por lo tanto, el sucesor de n va a ser n más 1, ¿cierto? Eso sería el sucesor de n. Sucesor de n sería n más 1, pero como me dicen el sucesor del sucesor, debería sumar uno más. Por lo tanto, me queda n más 2. Y ahí estaría listo. Alternativa de 2. ¿Sí? ¿Está claro eso, no? Sucesor es lo mismo que consecutivo. Antecesor es restarle uno, sucesor es sumarle uno. Cuando me dice sucesor par o sucesor impar, ahí depende de qué sería n. Por ejemplo, si n fuera par, el sucesor par sería sumarle 2 nomás, ¿cierto? Sucesor impar, habría que sumarle uno. ¿Por qué? Porque los enteros van así, par, impar, par, impar. Ya. Y esto ya lo vimos en la pregunta 3, lo vimos arriba, dice, el enunciado 3 veces y se expresa por, eso es multiplicarlo. ¿Ven? Pero la gente que no domina la materia podría confundirse con la C o con la E, o colocan ahí parecida. Sigamos. Dice, acá ya empieza a mezclar cosas. La pregunta 4. Si el doble del sucesor de n es aumentado, sabemos que este aumentado es sumar, se obtiene 3. O sea, ese se obtiene, se entiende como un igual.
Entonces el sucesor de n es, me están preguntando por n más uno. Eso me están preguntando. Entonces, el doble del sucesor de n, haríamos esto, 2, ¿cierto? El doble sería 2 por el sucesor de n aumentado en uno, ¿cierto? Entonces, el doble del sucesor de n aumentado en uno se obtiene 3, ¿cierto? Es distinto a esto, es distinto que uno escribiera así. mm, ¿Cierto? Sería distinto, porque ese sería el doble de n aumentado en uno. Aquí es el doble del sucesor de n, ¿cierto? Es aumentado en uno. Y también sería distinto a hacer esto. El doble del sucesor de n es aumentado en uno también, eso no correspondería, ¿cierto? No correspondería. Entonces, me va a quedar ahora que tengo que encontrar n más uno o n, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, voy a despejar, paso restando este uno, me queda 2. 2n más uno va a ser igual a 2. Puedo dividir por 2 en ambos lados. Entonces, n más uno va a ser igual a 1. Y ahí termino. Y que la respuesta sería 1. N vale 0, ¿cierto? Pero no me están preguntando por él. Me están preguntando por el sucesor de n. ¿Ya? ¿Alguna duda de ese ejercicio? ¿No? 5. El triple de 2 más el doble de 3. Triple, entonces multiplicar por 3 por 2 más el doble de 3 disminuido en 2. Entonces aquí que hay una coma, disminuido en 2. Aquí menos 2 es igual a, hay que hacer el cálculo. Tengo 6 más 6 menos 2, eso me da 10. Termino, ¿sí? Si no le coloco la coma, debería ser así. El doble de 3 disminuido en 2, ¿cierto? Al parecer sería así sin la coma, ¿ya? Aquí aparece el tema del exceso, ¿ven? Cuando me hablan de exceso, tengo que hacer una resta. Exceso, hago una resta. ¿Entre qué? Entre el doble de 37 y el cuádruplo de 9. O sea, tengo 74 menos 36. Y eso debería ser 38, ¿no? ¿Cierto? 8 más 6, 14, sí, está ahí. ¿Alguna duda sobre eso? Entonces coloqué primero la resta, porque para calcular el exceso tengo que ver en cuánto supera esto este otro. Exceso es la diferencia, cuánto lo excede, cuánto lo supera. Acá igual, ya traten de hacer ustedes el 7, les doy un minuto, ¿ya? Para que haga el 7. Ya, de nuevo, entonces, exceso sería restar. ¿Qué cosa? El cuádruplo de 25. 4 por 25 menos, ¿cierto? El doble de 8. O sea, 100 menos 16, eso es 84. Bien, aquí. Está, todo fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si me colocan letras? Yo podría decir el cuádruplo de x sobre el doble de y. Va a ser igual, 4 veces x menos el doble de y. Puede quedar en esos términos. O sea, si fuera algebraico, la única diferencia es que va a quedar así, ¿no? Con letras, ¿ya? Por ejemplo, podrían ser edades de personas. Podría ser el cuádruplo de la edad de Pedro y el doble de la edad de Mar. Sería el cuádruplo de la edad de Pedro menos el doble de la edad de Mar. Va a quedar en términos algebraicos. Y eso me pueden decir que me da 84, por ejemplo, y luego yo tengo que resolver el sistema. Me dicen además que la suma de las edades me da tanto, yo hago un sistema de ecuaciones, ¿ya? Todavía no llegamos a eso, pero nos va preparando para después resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya?
Pero esa es la idea, que nosotros hagamos problemas con números, después entendamos la forma general, ¿ya? Aquí se habla de una metodología para plantear problemas con fracciones, sobre todo cuando se dice una fracción de una cierta cantidad. Si son problemas en que se pide calcular la parte de un todo, ¿cierto? Nosotros sabemos eso porque calculamos los porcentajes. Dice, es decir, una fracción de un número. ¿Ya? Y también lo vimos en estadística cuando sacamos la frecuencia relativa o la probabilidad, ¿cierto? Todos esos van a ser la parte de un todo, ¿cierto? La fracción a sobre b de un número x se calcula multiplicando a sobre b por x. Es decir, nosotros tenemos que traducir la palabra d como multiplicación. Así es, la palabra d la transformamos en multiplicación. Y ojo que si yo tengo a partido por b por x, este a solamente multiplica el x, no multiplica, eh, me refiero a que este x no multiplica el b, ¿cierto? Yo puedo simplificarlo con b, de que se puede, pero no multiplico o sea, no me quedaría a x partido por bx, no, eso no, porque no estoy amplificando la fracción, estoy multiplicando de esta manera. Dice, obtener la cantidad pedida. En un curso de 40 alumnos, la cuarta parte se escribe como, la cuarta parte podemos escribir así, un cuarto por 40, ¿ya? Y ahí calculamos, me quedaría 10, ¿cierto? Simplificamos el 4 con el 40, este quedan 10. Aquí hay un uno que no se pone, aquí también quedó en uno, se me quedó 10 sobre uno, 10. 9. En un grupo de 15 amigos, un quinto se calcula como un quinto por 15, simplifico nuevamente, me quedaría 3 sobre uno, 3 nada más. Y aquí empieza a hacerlo un poco más largo. Dice, de un total de 35 alumnos de quinta, la quinta parte lee, deberíamos hacer un quinto por 35 y eso sería 7. ¿Cuántos alumnos leen? 7. Me podrían preguntar cuántos no leen también, ¿cierto? Dice, si Emilio gana P pesos y gasta las dos quintas partes, ¿cuánto gasta? Bueno, gasta las dos quintas partes, ¿cierto? Eso es lo que gastó. Pero esas dos quintas partes no es un dos quintos solo. O sea, las alternativas podrían ser así. Dos quintos solo como número, pero la verdad es que hay que multiplicar por B. Hay que multiplicar por B porque ese es el total. Este sería el total. ¿Cierto? Gastó dos quintas partes de ese total. No puede ir un dos quintos solo porque es una expresión algebraica. Multiplicarlo por B que no conozco. ¿Ya? 12. Dice, Julio compra un televisor al contado en 140.000 pesos, pagando un cuarto al contado. O sea, primero pagó, al parecer, una primera cuota, no sé. Dice, compra un televisor al contado en 140.000 pesos, pagando un cuarto al contado. ¿Cuánto pagó? Pues sería un cuarto por 140.000. ¿Ya? Para hacer las divisiones por 4 es súper fácil que uno primero haga una división por 2 y después lo vuelva a dividir por 2. Entonces uno dice 140.000, lo divido por 2 me da 70.000 y lo vuelvo a dividir por 2, 35.000. ¿Eh? Es más fácil que pensar aquí 4 en el 14, me cabe 3, ¿fijan? Eso va a perder el tiempo. Cuando yo divido por 4 hago 2 veces por 2. Cuando hago división por 8 hago 3 veces por 2. Divido por 2, divido por 2, divido por 2. Eso para que ejercitar el cálculo mental. Después, en la 13, Julio compra una motocicleta al contado en 280.000 pesos, pagando la séptima parte al contado. ¿Sí? ¿Cuánto pagó? Sería un séptimo de 280.000. Si uno sabe la tabla del 7, este cabe ¿cuántas veces aquí? El 7 en el 28 cabe 4, ¿cierto? Y los ceros se los agrego, ¿no? Ya pagó 40.000 pesos. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son problemas cortos, así que por eso estoy rápido, ¿no? No hay dudas. Y no sé si nos alcance el tiempo, quizá nos sobre, pero podemos ver una guía antigua si nos sobra tiempo, ¿ya? Aquí están como medio cerca. Dice,
Julio compra una bicicleta al contado en 180.000 pesos en 9 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de cada cuota? Entonces, nótese que me están escribiendo el número en palabras. Entonces, yo debería calcular un noveno de 180.000. Es decir, dividir por 9. 18 dividido en 9, o sea, se cabe dos veces y le agrego los ceros. Uno, 2, 3, 4. 20.000 pesos. Sería el valor de la cuota. ¿Ya? Ya, aquí se empieza a complicar en la 15 porque tengo que hacer un sistema de ecuaciones, si se dan cuenta. Dice, en un curso de 30 alumnos, el número de niñas es el doble del número de niños, más 3. ¿Sí? Entonces, voy a decir que el número de niñas va a ser M, como de mujer, y el número de niños va a ser H de hombre. Sí, porque como empiezan con N las dos, me queda como ni, no me sirve. Pero X sí también como que no me serviría mucho. Y me pregunta cuántas niñas hay, cuántos niños hay, la razón entre alumnos varones, etcétera. ¿Cierto? Así que tengo que plantear las ecuaciones. La primera ecuación viene de la primera frase, esta que está acá. En un curso, entonces hay 30 alumnos, es decir, mujeres más hombres tiene que dar 30, ¿cierto? Sería la ecuación uno. Y la ecuación 2 es la otra frase. Dice, el número de niñas, o sea, mujeres, ¿cuánto va a ser? El doble de niños, o sea, de hombres, más 3. Notes entonces que no va así, sino que es el doble del número de niños, coma, más 3. Ya, entonces ahora tengo que, hay dos ecuaciones. ¿Ven? Esto es un sistema de ecuaciones, pero está camuflado, porque como está despejada la m de acá, es fácil resolverlo por sustitución. Todo esto lo voy a colocar donde está la m, ahí. ¿Para qué? Para que quede una ecuación con una incógnita. 2h más 3 más h es igual a 30. ¿Ven? Entonces puedo despejar la h. 2h más h, 3h. Este 3 lo paso restando, 27. Y ahora divido por 3, me quedó 9. Ya, así que los niños serían 9. O sea, hicimos la B primero. 9. 9 niños. Y ahora saco las niñas o mujeres, y sería la diferencia para llegar a 30. Nótese que yo podría esta H reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí, me quedaría 2 por 9 más 3, o sea, 18 más 3, 21. Hay 21 niños. Pero también podría haber reemplazado acá, ¿cierto? Si yo reemplazo ahí, me quedaría m más 9 igual 30. Por tanto, m vale 21. O sea, como quiera, le va a dar igual. Pero la idea siempre es reemplazar en la ecuación más simple, más simple. Porque suponiendo que, imagínense que esta ecuación, esta de aquí, no fuera tan sencilla, fuera algo así como 2 tercios de h más 1 partido por 17. No, pues no le conviene reemplazarlo ahí, pues, ¿no? Siendo que la primera tiene esa estructura, ¿para qué me voy a calentar la cabeza reemplazándola acá con fracciones, siendo que podría sacarla inmediatamente con la red? Estoy suponiendo, ¿eh? Que tengo que tratar de fijarme cuál es la ecuación más simple para reemplazar. Si hay un cero, me aprovecho de eso, ¿ya? Ahí está el concepto de simplicidad, pues, cuando una ecuación es más simple que otra. Por ejemplo, cuando tengo fracciones con distinto denominador, como acá, ya eso tiene una mayor complejidad que si fuera una combinación lineal como esta, como así, ¿o no? O sea, esto tiene mayor complejidad que esto. ¿Eh? Eso ya podemos diferenciar cuál me sirve para resolver el problema. ¿Cierto? Si tuviera que optar, como me da igual el resultado, uno dice, voy a tomar la ecuación más simple. Entonces uno dice, ¿qué es simple? Bueno, la que tenga coeficientes más fáciles de trabajar, ¿cierto? Que la operatoria sea menor cantidad de cálculos, ¿cierto? Y que no haga mínimo común, que haga menos cantidad de pasos, ¿no?
Entonces ahí aparece el concepto de simplicidad en la física, en la matemática. C dice, ¿cuál es la razón entre el número de alumnos varones y el total del curso? ¿Ves? Aquí hizo un cambio, porque habla de alumnos varones. No se está hablando de niños, obviamente. Pero la dificultad es que cambió la forma de hablar para ver si estoy entendiendo lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, el número de varones y el total del curso debería tomar, entonces, los niños, ¿cuántos son? Son 9, ¿sí? Y lo divido por el total del curso, que es 30. Y ahora puedo simplificar esto y quedaría 3 sobre 10. ¿Ven? 3 sobre 10. Y ahí terminé. Entonces, lo que supone el problema es que en este curso de 30 alumnos solamente hay niños y niñas. No hay un tercero ni un cuarto, por si acaso. Por lo menos en matemáticas es así. No hay niña, ni chique, ni... así es el problema, yo no lo invento. ¿Ya? Y si ponemos un tercero, cuarto, quinto, ya me echa a perder el problema. Está cerrado el problema, ¿se entiende? Porque si hubiera una cuarta categoría, una tercera categoría, ya no podría resolver, porque me faltarían ecuaciones, ¿no? Estaría infradeterminado. Tendría tres variables, ¿cierto? Están los niños, las niñas, los niños, y me dan solamente la relación entre niños y niñas. Y tengo tres variables, entonces no puedo hacerlo, no se puede. Infradeterminación se llama eso. Más incógnitas que ecuaciones. Letra D. ¿Qué razón existe entre el número de niños, perdón, y el número de niñas? O sea, debería tomar 21, son, no, perdón, los niños arriba. Los niños sería en el numerador 9 y las niñas van en el denominador 21. Ahí está bien, ¿cierto? Niños arriba y las niñas en el denominador. Me quedaría 3 sobre 7, ¿no? Ahora, ustedes lo pueden escribir así o también lo pueden escribir así, con dos puntos. 3 es a 10 o 3 es a 7. Nótese entonces que acá está comparando con el total del curso, ¿cierto? En cambio, aquí está comparando con las niñas, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando calculamos la frecuencia relativa? Comparamos con el total de la frecuencia, ¿cierto? No con los demás, ¿cierto? Solo con el total. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, hicimos hartos problemas, nos queda todavía, si podemos seguir avanzando. No hay dudas, me interesa que si se entiende todo, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema de numeración? Nuestro sistema de numeración tiene dos características importantes, que es la base. Nosotros utilizamos base 10 y por lo tanto nuestro sistema va a ser decimal, y además la característica que va a tener es que los números valen en cuanto a su posición. O sea, es aditivo y además es posicional y aditivo, y en base 10. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay otros sistemas numéricos, ustedes revisan la historia de la matemática, y yo les puedo mostrar después el libro de Fernández, que muestra que había otros sistemas de numeración que no eran posicionales, eran netamente aditivos, y eso era un problema. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes quieren hacer el número 1.000.000 y el sistema es aditivo. ¿Cómo van a poner tantos símbolos? ¿Cierto? Tendría que tener un símbolo para millón, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo sistemas que son aditivos, normalmente lo que ha hecho el ser humano es ir creando más símbolos. Eso ha pasado, por ejemplo, con los romanos, con varios, que a medida que llegan a un cierto nivel, van a crear más símbolos, ¿cierto? Pero la gracia que tienen nuestros sistemas es que utilizamos números que van del 0 al 9, ¿cierto? No introducimos nuevos símbolos para denotar nuestros números. Para crear más números, nosotros utilizamos del 0 al 9 y vamos combinando de distintas formas, por ejemplo, para crear los naturales, ¿cierto? Estamos pensando siempre en los naturales, después vienen los enteros y sabemos que vienen los reales y todo eso. Pero pensemos en los naturales, ¿no? Los naturales, nosotros los creamos solamente con 10 símbolos, del 0 hasta el 9, y lo vamos combinando, ¿no? Nuestra base va a ser entonces el sistema decimal, base 10.
Dice, un número está escrito en notación ampliada o desarrollada si se expresa como la suma de las cantidades que resulten de multiplicar cada dígito de dicho número por la potencia de 10 correspondiente a su posición, centena, decena, unidad, décima, centésima. Entonces podemos desarrollarlo de esa manera, de esa manera. ¿Han visto ustedes la numeración mapuche? Yo no soy fanático de los mapuches, pero la numeración de los mapuches es muy interesante porque se parece mucho a esto que nosotros vamos a ver, mucho se parece. Yo lo enseñé hartos años eso en colegio y en preu también lo enseñé, pero la gente no le tomaba como mucha importancia, porque se toma aburrido. Mira, ahí se ve la numeración mapuche, ¿no? Estoy mostrando internet. Aquí está, para que usted profundice después y pueda, metámonos acá, aprender un poco de la cultura de estos lugares. Me avisan si lo ven, por favor, me confirman si lo ven en el navegador, que de repente se demora mucho. ¿Sí? Creo- Ya, entonces, de tarea a ustedes les queda ver esto, mm, lo pueden leer, profundizar un poquito, pero mi tarea es que sepan que sí, y es muy interesante. Miren, el sistema de numeración mapuche, las equivalencias son las siguientes. Uno Quiñe, 2 Epu, 3 Quila, 4 Meli, 5 Quechu, 6 Cayu, 7 Regle, 8 Purra, 9 Aya, 10 Mari, y fíjense que hasta el 10 son puras palabras distintas, ¿o no? Entonces es súper inteligente este sistema porque no mete palabras nuevas. Cuando nosotros pasamos al número que sigue después del 10 en el español, ¿cierto? Tenemos 10, 11, palabra nueva, ¿no? 12, palabra nueva. Y en inglés igual, ¿cierto? Tenemos en inglés 10, después viene 11, ¿cierto? Después 12 creo que no me acuerdo por qué, sí, 12 creo que es así. Entonces, palabra nueva. Pero miren acá lo inteligente que es el sistema mapuche, que no introduce una palabra nueva. ¿Qué es lo que está haciendo con el 11 ahí? Mariquiñe. ¿Logran ver la lógica que tiene? ¿Qué es lo que está haciendo? Mari es Es qué? repetir el número, Claro, o sea, el quiñe y el uno. claro, pero ¿qué operación hay entre el Mari y el Quiñe aquí? Hay una operación implícita, ¿o no? La suma. Lo está sumando, ¿cierto? Mari y Quiñe sería una suma. Mari y Quiñe, 10 más uno, 11. Después con el 12, Mari y Epu. Ah, entonces está sumando. 10 más 2, ¿o no? Pero fíjense ahora, cuando ya pasamos el 19 sería Mari y Aya, ¿cierto? Cuando pasamos al 20, ¿cómo es? Epu Mari. ¿Qué operación hay ahí? Entonces, cuando nosotros colocamos Epu delante de Mari, Epu Mari sería la multiplicación, ¿no? 2 por 10, 2 por 10, 20. Fantástico, ¿no? Entonces, 2 por 10, 20. Pero si lo coloca al revés, es una suma. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto no conmuta. O sea, no es lo mismo decir Mari Epu que Epu Mari, ¿cierto? Después, cuando tenemos 21, Epu Mari, sabemos que es 20 y le suma 15. 40, tengo 4 que es Meli, lo multiplico por Mari, ¿ven? Meli y Mari, 40. Después 72, multiplico 7 por 10, sería Regle Mari, y le sumo el 2, Epu. ¿Sí? Y después hay una palabra nueva. Cuando llega al 100, crea una palabra nueva que es pataca, ¿cierto? No sé cómo se pronuncia el 1000, creo que es guaranca, no, nunca me acuerdo, es que yo le preguntaba a gente que sabe mapudungun y después se me olvida, pero eh, creo que es guaranca, algo así. Pero 100 y 1000 son palabras nuevas. Entonces, si yo quiero decir 100, pataca. ¿Cómo sería 101? Sería pataca quiñe, ¿cierto? ¿Cómo sería 102? Sería pataca epu. Pero si yo quiero decir 200, sería epu pataca. ¿Ven? Multiplico. Y así voy combinando. Entonces, usted, pues, yo le puedo dar un número más grande y lo podría escribir en numeración mapuche. Y puede ser una pregunta para eso, ¿no? Alguien podría, perfectamente, esto se lo puede mostrar así como está, en una pregunta PAES, colocarle algunos ejemplos y preguntarle, por ejemplo, el 453. ¿Cómo se diría 453?
Entonces, para decir 453, esto lo vamos a hacer ahí antes de pasar a lo que machicarlo acá. Vamos a honrar a los mapuches ahí con nuestro ejercicio. Pues sí, es importante. Yo, no, como le digo, no soy fanático de ellos, pero esto me parece súper inteligente, súper interesante y hay que rescatarlo. Yo lo rescato. La primera vez que lo vi, esto fue hace como 20 años en la Universidad de Santa María. Había un libro sobre esto mismo. Era un libro entero de esto. Me pareció, pero muy bueno, muy bueno. eh, Muy inteligente lo que ellos hacen de no introducir palabras nuevas. Solamente cuando lo amerita, ¿ven? Aparece una palabra nueva, pero hay operaciones de multiplicación y suma y combinaciones lineales que están implícitas. Ya, entonces, ¿cómo sería el 452 bajo esta lógica? ¿Se le ocurre o Meli no? Pataca, Meli, bien, Meli, Pataca, ya. Meli Mari, Es que eh, viene el 5 ahora, porque tiene que hacer el 50. mala mía. Está cerca, está cerca. El 50 sería 5 por 10, o sea, Quechu Mari, ¿cierto? Quechu Mari, ¿cierto? Melipataca, estamos listos con el 4. Voy a marcarlo con color. Esto sería Melipataca. Después, para hacer el Quechu 50, Mari Epo, claro, y ahora le sumo solamente el 2. Ese queda solito, queda solito. ¿Sí? Entonces ven que la lógica no es tan difícil de entenderla, no es tan difícil de entenderla y yo encuentro que es súper interesante, súper inteligente lo que ellos hicieron para escribir los números. Imagínense los cheques, sería más fácil hacerlo así, pero en español introducimos palabras nuevas, aparte que nosotros tenemos el sistema ordinal y cardinal, entonces cuando pasamos, por ejemplo, cuando hablamos de números ordinales, ¿cierto? Hay varios colegios que ahí se equivocan de repente porque pasan que hablan en inglés, por ejemplo, pasan del noveno al décimo y después le dicen onceavo. No es onceavo, es un décimo o décimo primero. Y el cuarto medio a veces le llaman doceavo. Eso no se corresponde porque doceavo es una palabra que es para designar fracciones. Entonces, el cuarto medio, en el estilo inglés, debería ser eh, duodécimo o décimo segundo. Eso es lo que nos aparece en los libros de la Academia del Español, de la RAE también. Sí. Nuestro idioma tiene esos problemas, el español tiene algunos problemas con tanto los números cardinales como los ordinales, porque va generando palabras nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la comisaría que dice ahí 50, ¿cómo decimos el 50 en número ordinal? Creo que es quincuagésimo, ¿no? El 100 es centésimo, pero ya ahí después uno se olvida, nunca se lo aprende, porque no se usa mucho, pero el español tiene esos problemas con tanto los cardinales como los ordinales, hay ciertas dificultades, ¿no? Porque genera palabras, ¿no? Y, mapuche hay que destacarlo que, por lo menos en los naturales, ellos lo estructuraron muy bien, ¿cierto? Y podría ser una pregunta de Páez. No ha aparecido, pero ojalá aparezca algún día. Veamos acá, entonces, cuando nosotros tenemos nuestros números, por ejemplo, si yo tuviera el número 452, yo podría decir que el 452 se puede escribir así: 4 por 100, ¿cierto? Más este 5 no vale 5, ¿cierto? Vale 50. Sería 5 por 10, ¿o no? Y el 2 va solito, ¿o no? O sea, tal como se está haciendo en la numeración mapuche, ¿no? Melipataca, 4 por 100, más 5 por 10, y el 2 va solito, ¿no? La misma idea. Ahora, esto yo lo puedo escribir en notación de potencias de 10. O sea, me queda 4 por 10 al cuadrado, más 5 por 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado a 0, ¿ven? Porque como está multiplicado por uno, el uno sabemos que es 10 elevado a 0. ¿Ya?
Ese es nuestro sistema decimal, que es posicional y es aditivo. ¿Y qué pasaría si yo tuviera con decimales? Por ejemplo, valga la redundancia, que tiene que ver con lo que viene después de la coma. O sea, 452 y voy a colocar aquí 97,97. Debería ser así. 4 por 10 elevado a 2 más 5 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. ¿Está bien ahí, cierto? Más, ahora, ¿cómo yo escribo el 0,1 en potencia de 10? Eso es lo mismo, es 10 a la menos 1, ¿no? ¿Cómo escribo el 0,01? 10 a la menos 2. Por lo tanto, quedaría 9 por 0,1, sería 9 por 10 a la menos 1, más 7 por 10 a la menos 2. ¿Ven? Y podría seguir para arriba y para abajo, ¿cierto? O sea, agregando potencia de 10 o sea disminuyendo el exponente, aumentando o disminuyendo el exponente. ¿Ven? ¿Alguna duda de ello, no? Esto yo lo enseño porque lo han preguntado, ¿ya? Lo han preguntado y es importante que ustedes lo manejen por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Ya. profe. Ahora, en términos generales, cuando uno tiene un número de tres cifras, es decir, un número X, Y, Z, nosotros podemos darle dos interpretaciones a eso. Una primera interpretación sería decir que hay una multiplicación, ¿cierto? O sea, X por Y por Z. No, no se tiene que entender como una multiplicación en este caso. Se tiene que entender en este caso como que X representa la cifra de las centenas, Y es la cifra de las decenas y Z la cifra de las unidades. Por lo tanto, pensémoslo así como casillas. Podemos poner así como dentro de una celda para no confundirnos con la multiplicación. Ya, yo lo coloqué eso en el resumen, el lenguaje algebraico. Así que cuando tengamos un número de tres cifras, se puede escribir así, ¿ven? X por 10 al cuadrado más Y por 10 a la 1 más Z por 10 a la 0. Es decir, 100X más 10Y más Z, ¿cierto? Y un número de dos cifras de la forma XY, sabemos que eso no es una multiplicación, se va a escribir como 10X más Y. Listo, ¿ya? Eso. Bueno, y puedo generalizarlo con más cantidad de cifras. Pregunta 16 dice, 525 en notación decimal posicional. ¿Ven? Eso es lo que les decía. Posicional. Los números valen en cuanto a su posición, o sea, su valor como intrínseco se puede decir. El 5 tiene un valor como 5, pero aparte vale en la posición que esté, ¿cierto? Entonces, por eso se llama posicional. Vale de acuerdo a su posición. Y además es decimal porque ocupamos base 10, ¿cierto? Y se escribe como. Sabemos que tiene que haber eh, un 10 a la 2, ¿cierto? Sería 5 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. ¿Sí? Tienen que estar los tres valores. Entonces ya no puede ser la alternativa A, sería la E, ¿cierto? Sí, solamente tiene falta el uno acá, pero no importa. No viene con el uno, pero sería la E. Trate de hacer usted el problema 17. Le doy un tiempo para que haga el 17 y el problema 18. Tiene un minuto para hacer eso, ¿ya? Revisemos, entonces. Podemos incluso ir eliminando alguna alternativa un poco extraña. Por ejemplo, la alternativa A no puede ser porque este 5 tiene que ir multiplicado por 10 a la menos 2. Entonces no tiene sentido ni esta ni esta, ¿cierto? No tiene sentido. Tendría que ser la C, ¿o no? 10, 3 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la uno más 4 por 10 a la cero más 6 por 10 a la menos uno y esa sería la C. Ya, aquí le falta algo, ¿cierto? Y este está mal. Después, en la 18 dice, ¿qué expresión entrega
a un número de tres cifras si el dígito de las centenas es z, el dígito de las decenas es x y el dígito de las unidades es y. Sabemos cómo descomponer eso. Sería, este z iría multiplicado por 10 al cuadrado. El x va multiplicado por 10 nomás, a la 1. Y el y va solo, ¿cierto? Va como y por 1, por 10 a la 0. Y sería la alternativa, creo que a ver, creo que la D, ¿o no? Z por 10 a la 2, sí, la D. Z por 10 a la 2, X por 10 a la 1 y también Y por 10 a la 0. Sí, estaría bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? No, profe. Ya, está fácil. Está bien. Ahora, dice en la 19, ¿qué expresión entrega a un número de dos cifras si el dígito de la decena es X y el dígito de las unidades es Y? Entonces, sería así y el dígito de las unidades es Y. Sería 10x más Y. Pero hay que escribirlo así, pues, ¿no? O sea, X por 10 a la 1 más Y por 10 a la 0. Debe ser la D, ¿no? O un número de dos cifras, el dígito de la decena es X y el dígito de la unidad es Y. ¿Sí? Está bien. Ya. Después 20. ¿Qué expresión entrega a un número de dos cifras si el dígito de la decena es X y el dígito de la unidad es un número par primo? ¿Cuál es el único número par primo? 2, ¿cierto? Por lo tanto, sería X por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. Y eso es la alternativa D, ¿o no? X por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. El único número par primo es el 2. Ya, y esto creo que apareció en una prueba PSU hace años, el 21. Dice, M es un número de tres cifras distintas en el cual el dígito de la decena es P. O sea, vamos ordenando. Entonces, P va a ser el de la decena, el dígito de las unidades es Q y el de las centenas es R. Me preguntan el doble de M, ya, pero desarrollemos M primero. Al desarrollar M, quedaría 100R más 10P más Q. Y eso tengo que multiplicarlo por 2. 2M igual a 200R más 20P más 2. Ahí estamos listos. Eso me quedaría como la, la EO, ¿no? La E. Entonces, miren, hay una tarea que ustedes pueden hacer con esto de las cifras. Ya sabemos nosotros desglosar un número con esta estructura. Entonces, yo les enseñaba a otro curso de que las potencias de un número de dos cifras que termina en 5 tiene el siguiente patrón. Lo vamos a anotar acá, para que ustedes puedan hacer la demostración. Vamos a ver 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Y cada uno de estos los voy a calcular al cuadrado. Ya solo funciona con esto, pero hay que demostrar por qué es así. Así que la idea acá, más que ocupar la técnica, es que yo creo que descubran por qué es así. La técnica dice la siguiente: tengo que tomar este número, que es el de la decena, lo multiplico por el consecutivo de ese número. O sea, este uno lo multiplico por 2, que es el consecutivo de uno, me daría 2. Y después le agrego 25. Se lo agrego como, lo pego al lado, lo aglutino, 25. ¿Vale? Entonces, 15 al cuadrado, 225. La misma idea con el siguiente. Este 2 lo multiplico por el consecutivo. 2 por 3. Eso es 6. Y le agrego el 25. ¿Cómo sería el siguiente?
Este 3 lo multiplico ¿por cuánto? Por el consecutivo, 4. 3 por 4, 12. Y le agrego 25. ¿Cierto? Entonces se hace, con esto se hace lo mismo. 4 por 5, 20, y le agrego el 25. 5 por 6, 30, y le agrego el 25. 6 por 7, 42, le agrego 25. 7 por 8, 56, le agrego el 25. 8 por 9, 72, le agrego el 25. Y 9 por 10, 90, y le agrego el 25. ¿Ven? Y eso les puede servir algún día, porque si tienen algo así como 5,5 al cuadrado, ustedes saben que 6 por 5 es 30, le agregan el 25 y la coma va acá. ¿Cierto? También sirve con decimales, basta que corra la coma. Entonces, la idea es que ustedes, por lo que han aprendido, puedan demostrar lo siguiente. Si yo tengo un número que tiene la estructura P, P5 al cuadrado, eso va a ser algo y le vamos a agregar el 25, ¿no? Entonces, este P5 sabemos que son casillas, ¿o no? Es decir, si yo tengo la estructura, un número P aquí, y aquí va un 5 en la cifra de la unidad, tiene que quedar algo aquí, y acá va a aparecer un 25 que se va a pegar al lado, se aglutina. ¿Ya? Entonces, traten de pensar eso, ¿cómo lo demostrarían? ¿Cómo demostrarían eh, por qué esto es verdadero? Solamente para estos números de dos cifras que terminan en 5. ¿Lo sabían ese truco? ¿No? Está bueno. Tiene una explicación matemática. Ya, ahí lo pueden cranear de dónde viene. Ya, voy a seguir con los problemas. Lo que nos queda son ejercicios con edades. Ya, la primera parte, ya la segunda guía de problemas de planteo es más dura, pero esta es la introducción. Dice, en estos problemas conviene representar las edades de los personajes con letras diferentes, indicando en una línea de tiempo, en una tabla, sus edades pasadas, presentes o futuras. ¿Cierto? Vamos a usar letras que tengan que ver con los nombres de las personas, para hacerlo más fácil. Entonces, una persona, por ejemplo, tiene cierta edad X en el tiempo actual. Hace 3 años vamos a tener que restar. Hace 3 años sería restar 3, y en el futuro, dentro de 5 años, o sea, 5 años más, tendríamos que sumar 5. O sea, aquí, para sacar 5 años más, deberíamos hacer 16 más 5, eso me daría 21. El pasado sería 16 menos 3, o sea, 13. Y así, pues esa es la gracia. Entonces tengo pasado, presente y futuro. ¿Sí? Y puedo tener varias personas también en el mismo problema. Y ahí se complica la cosa, porque uno tiene que saber plantear si mi planteo ocurre en el presente, en el futuro, en el pasado, o mezclas de tiempo. Y ahí yo tuve, cuando hice unos cursos en el IA, Instituto de Estudio de Ingeniería, yo discutía con el profesor de ahí, porque él era de otro país. Entonces, en el país de él, no sé si era ecuatoriano, venezolano, se hacía de cierta manera, y dije, no, si acá en Chile se hace de cierta manera, le dije yo al profesor que yo tenía. Yo ya era profesor de matemática, entonces no me entendía que aquí en Chile se hacía de cierta manera los problemas de álgebra, se entendían así, po. Y de hecho, Demre lo hace de esa manera. Demre, cuando ha planteado problemas de edades, se entiende que es así. Que yo, cuando hago una igualdad, tengo que tener muy claro si hago una igualdad en el presente, en el pasado o en el futuro. Ya, entonces, dice aquí, si la edad de una persona es X, ¿cuántos años tenía hace 10 años? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Cuando dice es, se entiende presente, ¿no? Por lo tanto, hace 10 años, ¿cómo sería la edad? Debería tomar debería tomar X y sumarle 10 o quitarle 10. ¿Qué dicen ustedes? quitarle. Quitarle, ¿cierto? Entonces tengo X y debería quitarle 10. Sería X menos 10. Nada más, ¿sí? Incluso esto pueden generalizarlo. Le pueden decir, en vez de 10 años, le pueden decir hace Y años. Sería X menos Y, ¿no?
quedaría en términos algebraicos, o si de repente aparecen problemas así. Dice, la edad de una persona es, nuevamente, presente, es 35 años. ¿Cuántos años tenía hace 6 años? 35 menos 6, ¿no? No hay que hacer el cálculo porque está la alternativa expresada de esa manera. ¿Ya? 35 menos 6 sería 29, ¿cierto? Aquí quedó uno oculto, si me corre. Ahí está. El 24, ¿cómo sería? Porque aquí cambiaron la variable, ¿ven? Un poco pillo el problema, ¿no? Porque dice, la edad de una persona es presente nuevamente. Es 35 años y hace X años, o sea, en el pasado, tengo que quitarle X. Por tanto, sería 35 menos X. O sea, X no es la edad, sino que hace X años. Sería de esa manera, 35 menos X. La edad que tendré en 15 años más la edad que tenía hace 10 años es, ya, aquí tengo que asumir algo. Voy a colocar los tres tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que la edad actual es X. ¿Sí? La edad que tenía hace 10 años, ¿cuánto es la edad que tenía hace 10 años? X menos 10, ¿cierto? Y la edad que tendré en 15 años sería X más 15, ¿no? Porque la alternativa ahí, en la A y la B, hay una X. Entonces voy a suponer eso, para ver si me da. Entonces, la edad que tendré en 15 años sería X más 15 más la edad que tenía hace 10 años, más la edad que tenía hace 10 años. Eso es, recuerden que ese es el igual, X más X, 2X. Y 15 menos 10 más 5. Y ahí termino. Sería la A, ¿no? Pero el problema suponía que la edad presente tenía que ser X. ¿Cierto? Suponía eso. Porque si no, no se puede hacer. Había que suponer eso. ¿Ya? Me voy a quedar en función de X. Ya, este es un poquito más largo. Dice, la edad que tendría en 10 años más la edad actual es el triple de la edad que tenía hace 10 años. Se mezcla con lo que vimos al principio, ¿no? Entonces, de nuevo, hago mi tabla, pasado, presente y futuro. Voy a suponer que mi edad actual es X. La edad que tendré en 10 años, X más 10, más la edad actual, X, es el triple de la que tenía hace 10. Sería X menos 10, ¿no? Hace 10 años. Y ahora planteo la ecuación a partir de esta primera definición de edades. Entonces, la edad que tendré en 10 años sería X más 10, más la edad actual sabemos que eso es X, es igual, ¿cierto? Igual al triple de qué? De la edad que tenía hace 10 años, o sea, X menos 10. Pero si lo escribo así hay un error, ¿no? ¿Cuál sería el error? ¿Qué me estaría faltando? Porque dice el triple de la edad que tenía hace 10 años. ¿Cuánto tenía hace 10 años? Tenía X menos 10, ¿o no? Pero como es el triple, debo multiplicar por 3. Todo esto, acá el paréntesis, ¿no? Ya, voy a sumar estos de aquí, X más X, 2X, más 10. Saco este paréntesis multiplicando monomio por binomio, 3X menos 30. Voy a pasar restando este 2X y el 30 lo paso sumando, 10 más 30 sería 40 y eso me da X. Ahora podemos comprobar. Si este vale 40, este sería 30 y este de aquí 50, ¿no? Entonces, la edad que tendré en 10 años, o sea, 50, más la edad actual, que es 40, eso me da 90, es el triple de la que tenía hace 10 años, o sea, es el triple de 30, claro, 90 es igual a 90, así que está correcto. Sería la edad actual, son 40 años.
¿sí? Y el último para terminar la guía va a ser el 27. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alcanzamos a hacer toda la guía? No siempre alcanzamos a hacer todo. ¿Dudas? Bueno, lo pude comprobar, pero lo importante aquí era que si yo coloco el triple de la edad que tenía hace 10 años, tiene que ser esto, el triple pero con paréntesis. No puede ser 3x menos 10 porque si yo coloco 3x menos 10 sería el triple menos 10 que es otra cosa. ¿eh? Otra cosa. Y el 27 dice, Juan tenía hace 7 años la mitad de la edad actual. ¿Qué edad tiene Juan? Entonces voy a colocar aquí solamente el pasado y el presente, porque no hay edad futura. En el presente tiene X y dice que hace 7 años tiene la mitad de la edad actual. Entonces tengo que colocar aquí X menos 7, ¿no? Luego planteo la ecuación. Hace 7 años, X menos 7 dice que tiene la mitad de la edad actual, o sea, X medio. Ahí me quedó una ecuación fraccionaria, ¿no? No es tan difícil. Incluso yo la puedo hacer tanteando, ir viendo la alternativa, ¿no? Ya, pues entonces voy a pasar restando X medio, paso el 7 sumando. ¿Cuánto es uno menos un medio? Un medio. O sea, X medio, ¿no? Eso vale 7. Por lo tanto, X 14. Multiplico por 2, ¿no? Comprobemos. Si la persona tiene 14 años actual y hace 7 años tenía 7, 7 es la mitad de 14, sí. Así que la edad que tiene Juan sería, siempre eso es la actual. La actual es 14, la B. Y con eso hemos terminado por hoy.